El ritmo de producción propiamente dicho, un envolvente de recurso económico origen a un potencial productivo y se define en función de las capacidades de la mina, planta y mercado. Y para ello tenemos algunos parámetros que tenemos que considerar. Por ejemplo, infraestructura, accesos, disponibilidad de capital, costos de operación, distribución de mineral y el tipo de macizo rocoso en el cual se encuentra el mineral, ¿no? Debemos considerar todas las operaciones desde la mina hasta la comercialización y no olvidar la infraestructura. A mayor producción, menor costo operacional. A mayor producción, mayor capital. A mayor producción, menor tiempo para recuperar la inversión. Así, para justificar la decisión, elaborando un plan minero utilizando un análisis circular. Por ejemplo, acá tenemos una fórmula de ritmo de producción, unas propuestas por Taylor, y tenemos el ritmo de producción en diferentes formas de poder estimarlas, ¿no? En Taylor, la velocidad de operación en la explotación, la velocidad de operación de explotación en años es igual a 6.5 multiplicado por la raíz cuarta de las reservas en millones de toneladas, multiplicado por 1 más menos 0.2. Tenemos la UCM, que son de toneladas por día, que es igual a reserva igual en millones de años, sobre la altura del bloque de explotación en pies, multiplicado por 0.2 menos 0.6. Esto da una producción en pies por día. En este caso, como hablamos del caso del teniente, ellos han hecho su propia evaluación de reproducción, el cual está en función a la velocidad de preparación de mineral en metros cuadrados al año, multiplicada por la altura del bloque a hundir en metros, multiplicado por la densidad de la roca, y todo ello multiplicado por 1 menos E elevado, velocidad de producción en toneladas metros cuadrados día al cuadrado, sobre la densidad de la roca multiplicada por la altura del banco hundir en metros. Nosotros nos queda, como parte de la investigación y desarrollo, encontrar, así como lo hicieron en Teniente, su ritmo de producción en toneladas, ¿no? ¿Cuánto es mi tonelaje a producir en toneladas? Día, meses, años. En la regla de Taylor se puede deducir el ritmo óptimo de explotación en años, el cual es igual a 0.15 multiplicado por la reserva en millones de toneladas elevado a la 0.75 multiplicado por 1 más menos 0.2. Todo está en reservas de millones de toneladas, ¿no? En base a antecedentes recopilados en una gran cantidad de proyectos mineros, se ha deducido las siguientes vías óptimas de explotación para diferentes tipos de metales. Por ejemplo, en el cobre, la base de explotación es en años, es igual a 5.35 multiplicado por las reservas elevado a la 0.23. En el caso de plomo zinc, el BOE es igual a 7.61 multiplicado por las reservas elevadas a 0.276. Para otros tipos de minerales, el BOE es igual a 5.08 por reservas elevado a 0.310. Las fórmulas empíricas anteriores determinan el ritmo de producción del mineral. Entonces es necesario sumar el ritmo de producción del desmonte o estéril. Para calcular el total de producción se utiliza el ratio desmonte mineral o stripping ratio. Esto quiere decir, para extraer una tonelada de mineral, ¿cuántas toneladas de desmonte tengo que sacar? ¿No? Otras variables que deben ser vistas son la capacidad de chancado, molienda, recuperación, contratos de ventas, capacidad financiera, etc. Para establecer un flujo de fondos y decir que con esta velocidad de producción y con esta ley, yo puedo cumplir mis metas financieras. Ejemplo, si tenemos un yacimiento donde se ha ubicado una reserva de 100 millones de toneladas y el ratio de monte mineral es de 1.5, por ejemplo, calcular el BOE ROP, la solución igual al BOE multiplicado, que es igual a 6.5 por 100 millones de toneladas elevado a la 0.25 por 1 más menos 0.2. Este más menos 0.2 me establece un rango. Entonces, reemplazamos los datos, como hemos visto, el resultado del BOE es 16.44 a 24.6 años, dependiendo del factor que fluctúa entre 0.8 y 1.2. El ROP, en este caso, es igual a 0.15 multiplicado por las reservas, 100 millones a la 0.5, multiplicado por 1 más menos 0.2.
Entonces varía entre 3.79 y 5.59 millones de toneladas al año. Entonces la producción de mineral, total de mineral sería 3.79 más 3.79 multiplicado por 1.5, que es el stripping ratio, igual me da a 9.47 millones de toneladas al año. Y también lo que es lo mismo en el caso de, y para incrementarlo, lo que es, y tomamos el otro extremo, que vendría a ser a 5.69, más 5.69 por 1.5 igual al stripping ratio, es igual a 14.23 millones de años. Entonces estaríamos hablando de una producción total que va de un rango de 100.47 a un rango de 14.23 millones de toneladas al año. En este caso, Rob considera mineral y desmonte. Acá en lo que es ritmo de producción, vamos a enfocarnos mucho al tema de block caving o caving panel. ¿Por qué? Porque son las metodologías que las cuales nos arrojan una mayor velocidad de producción o ritmo de producción. Y es lo que toda minería subterránea debe tender, hacer economía de escala subterránea. Porque si hablamos de otros métodos de explotación, sí nos aporta mineral, pero tiene que tener una ley más alta porque los ritmos de producción son menores. En este cuadro, para el bloque, por ejemplo, tenemos lo que son los recursos en millones de toneladas y este es el ritmo de producción toneladas día, ¿no? Obviamente, cuanto mayor ese ritmo de producción, tenemos que tener mayores recursos, los cuales van a ser minados. Y acá tenemos la fórmula que se determina a raíz de la data que tenemos, ¿no? Ahora vamos a evaluar un cuadro considerando el BAN. En el ámbito de proyectos, generalmente se calcula el BAN para analizar diferentes estrategias. No siempre será la estrategia de máximo BAN la que se elija. Tomar en cuenta siempre los factores que infieren para el BAN. Más bien se elige aquella que se alinee con los objetivos estratégicos de la compañía. Si una compañía minera ha definido su cota de participación en el mercado de aluminio, el BAN será de poco uso para definir la estrategia. Por ejemplo, en este caso será de mayor utilidad usar el costo de producción, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos en el cuadro los BAN en millones de dólares a una tasa del 10%, y acá tenemos ritmo de producción en 1000 toneladas por día, ¿no? Como el BAN va variando y llegamos a un punto en los cuales si mi tasa de producción es 140.000, mi BAN no se ve incrementado sustancialmente, ¿no? Entonces estaríamos dando como los 150.000 en este caso, porque después ya comienza a decrecer. Y eso me establece a mí mi ritmo de producción, ¿no? 150.000 toneladas al día, el que me da el mayor BAN, que viene a ser aproximadamente a 1.100 millones de dólares a una tasa del 10%. Y así se establecen para diferentes tasas, ¿no? Unos usan la tasa del 12 o 15%. Porcentaje de captura del BAN para definición de ritmo de producción. Se debe calcular el máximo BAN potencial del proyecto. Después se calculan los porcentajes de captura de BAN de cada uno de los escenarios. Generalmente la relación no es lineal. En el ejemplo de escenario que captura a 70% del BAN es de bajo riesgo y se recomienda 80.000 toneladas por día. El escenario de captura para un BAN del 90%, el BAN es de mayor riesgo y recomienda 130.000 toneladas por día, ¿no? Estos son el BAN en porcentaje. O sea, cuando el BAN tiene un mayor valor, obviamente es mejor. Pero infiere, como estamos dando en el ejemplo, un mayor riesgo. Entonces está en este rango que tenemos que coger en este BAN, ¿no? Porque el riesgo es de cumplimiento. Entonces podríamos estar en un rango de las 110.000, 105.000 toneladas, en el cual el riesgo escenario es del 80%, ¿no? Para una producción de 110.000. Y tenemos que evaluar, ¿no? Capacidad de planta sobreestimada. Tenemos que cubrir las variaciones de construir la flexibilidad en el diseño. Por ejemplo, dentro de mi experiencia, lo que hacemos nosotros, si establezco una planta piloto para un early project, o sea, un proyecto en comienzos, en la cual también tiene una producción inicial muy baja, en las cuales pueden variar de 5.000 a 1.500 toneladas de día. En el diseño, tenemos que hacer que la planta sea flexible y abarque esa totalidad de la producción, ya que mi meta puede ser 10.000, 15.000 o 20.000 toneladas al día. Entonces tiene que ser un área que se destine para todo ello y evaluar los requerimientos de infraestructura, accesos, carreteras, energía, agua.
Los planes de producción de la mina también pueden ser muy optimistas, ¿no? Entonces, yo puedo decir que voy a sacar 25.000, la realidad me dice, no, oye, no vas a sacar 25.000, vas a sacar promedio 10.000. Estaríamos haciendo no solamente una sobreestimación de plantas, sino en un sobrecosto de proyecto. Lo que se hace generalmente es hacer un redimensionamiento gradual. Primero, para un pilotaje, con esos reajustes de una producción mínima, con una rentabilidad aproximadamente del 5 al 10%. Ojo, si estamos en un periodo de alza de precios de metales, tenemos que hacerla ya de un mayor tamaño, no solamente la planta, sino también toda la parte minera, ¿no? Pero para ello existen problemas. La planta se copa con dilución de modo de cumplir con la capacidad. Se envía cantidad, pero no calidad. El retorno sobre la inversión de instalaciones es extremadamente bajo en un periodo largo. Se deprime la recuperación metalúrgica como funciona la cantidad de dilución en una producción de cabeza. Obviamente, si yo tengo una capacidad de planta para 10.000 y mi capacidad de mina es enviar 8.000, 7.000 y para cumplir las metas, espero que no ocurra en su mina, a veces se produce más. Se dice que es la ley, pero cuando pasa a planta la recuperación no es la misma. Quiere decir que la dilución es alta o el contenido de desmonte en ese mineral es alto. Evaluemos, ¿no? El ritmo de producción en la envolvente económica, que es lo que queremos evaluar, ¿no? La ley de corte para la definición de envolvente económica también puede ser definida en función del ritmo de producción y el BAN. Acá tenemos el valor presente neto, está en miles de dólares, acá está ya de 2 millones, 3 millones. Acá tenemos seguramente la curva de valor presente neto con la ley de corte. Y acá tenemos el ritmo de producción con la ley de corte, ¿no? Si establecemos una ley de corte de 0.6, estamos hablando de un ritmo de producción de 200.000 toneladas día, el cual me va a generar un valor presente neto de 2.800 millones de 2.800 millones de dólares aproximadamente, ¿no? El ritmo de producción y la definición de la unidad básica minera. Está en función del nivel de selectividad a aplicar en la explotación de un yacimiento. También dependerá del método de explotación a utilizar, ¿no? A mayor tamaño de unidad básica minera, generalmente el coste de producción disminuye, pero el nivel de flexibilidad y selectividad también disminuye. En minería a cielo abierto se reflejará en el tamaño de las fases. En minería subterránea se hablará del tamaño de la cámara, del panel o número de frentes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un esquema de que usted habló de Kevin con diferentes cámaras, paneles o número de frentes, en la cual está por el método y se extrae de una manera de altos niveles, con altos niveles de productividad. Acá, por ejemplo, la definición de una área básica minera, tenemos una zona mineralizada, vean esta zona, esta es subterránea, y esto sí está hoja abierta, ¿no? A mayor VM, básica minera, menor el costo y menor flexibilidad. Fíjese, para extraer, esta es la definición, ¿no? Para extraer esta cantidad de mineral, que esto supone la alta ley, todo lo que tengo que desbrozar, ¿no? En este caso ya nos vamos básicamente a las zonas mineralizadas, pero cuál tenemos que hacer rampas que lleguen a superficie o a un punto dentro del tajo acá, ¿no? Método de explotación, el cual define las estrategias para extraer y maximizar la extracción de metal del macizo rocoso. En el caso mediterráneo existen numerosas restricciones geotécnicas y geomecánicas. La velocidad de producción, en base a las restricciones anteriores, se selecciona el método que nos otorga el retorno del capital en menor tiempo posible. Los parámetros utilizados para el diseño de minas es los parámetros geológicos, hidrogeológicos, geomecánica del macizo rocoso, estructuras de debilidad, la continuidad de mineralización, la geometría del yacimiento, la estabilidad, la hundibilidad y estabilidad, la distribución de la ley, la dilución planeada y no planeada, reacciones externas e internas y el ritmo deseado. Por ejemplo, en el método de cámaras y pilares, acá podemos ver cómo se van dejando pilares, Roman pillars en inglés, en el cual se utilizan cuerpos horizontales, o sea, mira, son horizontal, con poco buzamiento, o sea, con respecto al horizontal, ¿qué ángulo tienen? Básicamente cero, porque son horizontales, se les conoce como mantos. Dice cuál se dejan pilares de roca, para sostener el techo de la cámara de la siguiente zona a explotar. Estos pueden disponerse de una manera regular, ¿no? O irregular, dependiendo mucho de la geomecánica de la roca o el tipo de sostenimiento.
En el corte relleno ascendente es un método de realce. El mineral es arrancado por franjas horizontales, acá tenemos, y o verticales, empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando verticalmente. El mineral es cargado por la franja horizontal, así como vemos acá en este lado, ¿no? Es por la franja horizontal y o vertical, empezando en la parte inferior del tajo. Cuando se ha extraído una franja completa, se el volumen corresponde con material estéril el relleno y se va subiendo, ¿no? Y se va subiendo. En este caso, con todos sabemos que es cementación mediante breasting, ¿no? Tenemos el minado de almacenamiento provisional, conocido como shrinkage. El método de almacenamiento provisional, shrinkage stopping, se utiliza en cuerpo con fuerte buzamiento. Mira acá está la zona de mineral y el buzamiento que tiene. Estamos hablando de 80-70%. A medida que avanza el stopping hacia arriba, se va sacando el mineral por debajo. La potencia mineral es de 50 centímetros hasta 2.5 metros, ¿no? Básicamente. Y necesitan rocas encajonantes muy estables, muy buenas, muy competentes. Rocas encajonantes son las rocas que tenemos en ambos lados del mineral. En este caso, como pueden ustedes ver, se va avanzando en este sentido. Tenemos acá una chimenea y se va disparando. Y estos caen por los chutes o drop points, y los cuales son extraídos de dos maneras. Puede ser mediante un scoop cargado a una locomotora, o mediante una pala neumática en la cual se llena con carros mineros y se van disponiendo de tal manera que se carguen y salgan por el acceso principal, ¿no? Estos son los crosscut para carguillo. Acá tenemos el transporte mineral. Acá también se pueden usar cuadros, y también esta chimenea sirve como ventilación, ¿no? Acá tenemos otros métodos que son los cráteres verticales en retirada, sistemas BCR, traslados largos. Se utilizan cuerpos mineralizados de mediana potencia en roques de mediana competencia. O sea, cuando hablamos de mediana potencia estamos hablando por encima de los 2.5 metros, y donde la roca encajonante no es tan buena. Se utiliza la técnica de cargas controladas, en que el largo de la carga explosiva es menor a 6 veces el diámetro de la perforación. Acá comenzamos a disparar y traemos mediante los drop points, sacamos mediante scoops y lo cargamos mediante camiones o de repente mediante locomotoras, dependiendo básicamente de la potencia. Mayor volumen, estos nos ofrecen una mayor versatilidad a los equipos LHD, ¿no? Y vamos dejando como pilares, ¿ven? Según una primera etapa, segunda etapa, se van como pilares, porque estos van a ser rellenados para hacer la siguiente etapa. Acá tenemos el banquillo de relleno, que es el bench and fill stopping, en las cuales que estamos viendo que el avance en mineral, son traslados largos. Está el material roto, se extrae el material, el mineral, y después se va echando el desmonte, como se ve acá, el desmonte, para entrar en la siguiente etapa, ¿no? Obviamente que el tipo de equipo LHD tiene que ser a control remoto, porque el grado de riesgo de seguridad acá es muy alto, y tenemos que tener cuidado con el operador. Es un método alternativo al BCR y utilizado en cuerpos de menor competencia y de mayor continuidad de la corrida, que sí que el mineral llega a grandes mantos subverticales que pueden ser 800 kilómetros o 2 kilómetros, ¿no? Y nos permite altos rangos de productividad. Tenemos el de block caving, el método de explotación masivo, en el cual un bloque mineral en algunos casos se representa en un área basal de color mineralizado y se corta en su base, y luego a partir de esta estación se produce la propagación de hundimientos. Se van hundiendo mediante varios tipos de traspaso, llegan hasta un punto de descarga para llevar el mineral, ¿no? Que es el block caving. En este tipo, los cuerpos generalmente son masivos, con una proyección en planta suficiente para inducir el hundimiento de la roca. La roca mineralizada a hundir debe ser medianamente competente. Si hablamos de la escala que utilizamos anteriormente geomecánica, de un 3 a 4A, que es roca muy buena a medianamente buena. La roca estéril del techo debe ser hundible. La roca de caja debe ser competente. Se induce el hundimiento de la roca a través del corte basal de 4 a 12 metros. El hundimiento se propaga en la medida que la roca se extraía del hundimiento utilizando la infraestructura de producción, ¿no? El material fino, todo se hace mediante gravedad. Esto tiene una alta productividad, ¿no? De 0.75 toneladas metro cuadrado por día. Un bajo coste de operación, $2.5 por tonelada en promedio. Un alto coste de capital, $1.500 por metro cuadrado. Una productividad que va de 12.000 a 48.000 toneladas por día.
Generalmente tiene una dilución del 20%, una recuperación de 5%, y como dijimos ya el costo va de $2.1 a $5 por tonelada, ¿no? Acá vemos cómo se va haciendo el block caving, son los puntos de recolección de mineral, en las cuales se capturan un sistema de traspaso y se extraen mediante trenes o mediante equipo LHD, ¿no? Acá tenemos otro corte de cómo vamos desarrollando el caving, como el material roto se va recolectando, y después estos se van echando a otros puntos mediante un overpass, llega a un feeder en la cual se transporta, se saca una parte por el desmonte, donde ese mineral se saca mediante camiones o mediante equipos de los cuales descargan hacia una chancadora primaria, y después se saca de la zona de explotación mediante fajas transportadoras, ¿no? Tenemos acá el nivel del transporte, el nivel de ventilación, el segundo sistema que es de transporte, ¿no? Acá podemos ver un esquema que muestra dos alternativas. Uno es traer el mineral y chancarlo afuera, y uno hacerlo dentro. Sugerencia que la chancadora esté dentro de la mina, en los cuales ustedes saben que toda chancadora que produce polvo o ruido, al estar dentro de la mina se controla todos esos aspectos, y donde no se evidencia una contaminación al ambiente. Tenemos el panel caving, que es una forma de meter hundimiento en bloques consecutivos y se unen en forma continua y secuencial, de modo de evitar la dilución lateral y los esfuerzos de relajación producidos en el método convencional block caving. Acá tenemos el esquema, cómo vamos haciendo el hundimiento, cómo vamos acá recolectando el mineral, hacemos con sistema de traspaso, ¿no?, hasta un nivel de transporte intermedio. El panel caving utilizado para cimientos de media alta ley, a ritmo de producción de 500 a 50.000 toneladas por día. Tiene un coste de producción de $3.5 tonelada. Tiene una excelente productividad de 0.55 toneladas metro cuadrado día. Un bajo costo de capital de inversión, $700 por metro cuadrado. Y se puede automatizar, que es lo más importante. Pero tiene un bajo grado de accesibilidad y algunos problemas de diseño. Por ejemplo, la geometría de la mina subterránea, que son muy restrictivas. La forma, la geometría es muy importante del yacimiento, la estabilidad y el soporte que tenemos, o sistema de soporte que tenemos que utilizar, la ubicación de los accesos, la logística para el transporte y movimiento de mineral subterráneo.